Bueno, nuestro centro educativo es un colegio de línea 2, se creó en 1980. En el 98 implantó el bilingüismo alemán y en el curso 2013-2014 entramos a formar parte de la red de comunidades de aprendizaje de la Junta de Andalucía. Gracias a este programa, pues implantamos en nuestra aula actividades de éxito y tenemos una cosa muy importante que es la estabilidad de la plantilla, lo que nos permite implantar muchos proyectos en el centro y tener una continuidad en los mismos, porque el claustro varía mínimamente. Nosotras empezamos a llegar al cole en el curso 2007-2008, empezamos a trabajar por proyectos, empezamos a experimentar en el aula y fue como empezó nuestra experiencia de trabajo juntas. Poco a poco fuimos personalizando y enriqueciendo estas estructuras de unidades de aprendizaje y, como he dicho antes, cuando empezamos a investigar y a leer sobre neuroeducación, vimos que cosas de las que hacíamos tenían su fundamento científico y que nosotras creíamos que funcionaban por unos aspectos y la neuroeducación nos abrió los ojos hacia otros. Y desde entonces empezamos a crear una estructura de trabajo donde fuimos incorporando los principales ejes de la neuroeducación. Y a raíz de ahí, nuestra programación tenemos siempre presente de trabajar los ejes, como son la motivación, la emoción, el trabajo cooperativo y el movimiento, etcétera, tal y como van a describir mis compañeras posteriormente. Como bien hemos escuchado en todas las ponencias que hemos tenido la suerte de tener hasta ahora, nuestro cerebro es plástico y, tal y como dice Jesús Guillén, nuestro cerebro necesita arte. Y citándolo a él nos explica que el arte es importante no porque nos haga más inteligentes, sino porque nos permite adquirir toda una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular. Nosotras, aparte de otros proyectos, hacemos muchos proyectos de arte y utilizamos el arte como eje vertebrador para trabajar el currículum en nuestra aula. Este arte favorece el desarrollo emocional de nuestros alumnos y el desarrollo del pensamiento, tanto crítico como divergente. ¿Por qué elegimos Joaquín Lobato? Pues lo elegimos porque era un artista cercano a nosotros, era de Vélez, Málaga, un pueblo cercano a Torrox, es contemporáneo, teníamos la suerte de compartir espacio con personas que habían convivido con él y, aparte de pintor, también era poeta y queríamos introducir la poesía en nuestra aula. Entonces descubrimos en Joaquín Lobato el niño pintor y poeta que tanto buscábamos. ¿Cómo empieza nuestro proyecto? Mirad, todos nuestros proyectos de trabajo empiezan con una actividad que rompa nuestra rutina, que genere sorpresa, que a los niños les despierte la curiosidad y empiece toda la vida del aula en torno a ese tema. Nosotros elegimos este cuadro, esta pintura de Joaquín Lobato porque aparecía la palabra poemas y porque aparecía su firma. Entonces lo que hicimos fue romperlo en un puzzle y recibimos una carta en nuestra asamblea sin remitente, sin ningún texto escrito, y al abrirla se nos desmenuzaron en la asamblea muchos trocitos de un cuadro. Entonces los niños y las niñas enseguida empezaron a formarlo. Cuando lo teníamos hecho, no sabíamos qué era aquello, pero una niña enseguida dijo, uy, ahí pone la palabra poema. Y otro niño dijo, pues ahí hay algo que se parece a una firma. No sabían leerlo, nos pidieron que lo leyéramos, entonces vimos que era Joaquín Lobato. Entonces, a partir de ahí ya empiezan las preguntas. ¿Quién será Joaquín Lobato? ¿Y por qué pone poema? ¿Y qué son las poesías? Teníamos tantas preguntas que lo primero que hicimos fue ir al aula de al lado a preguntarle si ellos sabían algo. Y qué sorpresa cuando llegamos y vimos que ellos habían recibido la misma carta, con las mismas preguntas que teníamos nosotros. Pensamos que el mejor sitio donde podíamos ir era la biblioteca de nuestro cole. Cuando llegamos allí habíamos dejado preparado en uno de los atriles muchos libros de Joaquín Lobato. Entonces, nada más entrar, descubrimos esos libros, empezamos a hojearlos, empezamos a tocarlos, nos pidieron que le leyésemos poesía, empezamos a ver las pinturas, descubrieron una foto que tenía de Joaquín Lobato con nuestra directora y empezaron a plantear muchas hipótesis. De esta biblioteca salimos y descubrieron unas pinturas que estaban en el cole de hacía mucho tiempo de Joaquín Lobato, de niños del tercer ciclo, y justo ese día, como estamos preparados y alertas para este tema, la descubrieron y nos dimos cuenta que llevaban ahí mucho tiempo con nosotros. Y al bajar de la biblioteca nos encontramos con nuestra directora y ellos le contaron rápidamente que habíamos recibido una carta, que la habíamos visto en un libro, que habíamos visto una foto, que quién era Joaquín Lobato. Entonces ella tranquilamente dijo, bueno,
vamos a sentarnos y vamos a hablar sobre Joaquín Lobato. Entonces le estuvo contando muchas anécdotas que ella había vivido con él, le estuvo enseñando cuadros que tenía en su despacho de Joaquín Lobato. Los niños enseguida querían ya invitarlo a que viniese a nuestro cole, pero claro, Joaquín Lobato había fallecido. Entonces la siguiente pregunta era, bueno, si ha fallecido, ¿quién ha mandado esta carta? ¿Cómo ha sido todo esto? Y con todas esas dudas nos fuimos a nuestro aula y al llegar nos encontramos con que la asamblea se había llenado de cuadros de él. Qué sorpresa cuando entramos y toda la clase se había inundado de sus cuadros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros iniciamos los proyectos con una actividad motivadora que genera atención, que empiezan ya, pero tenemos que hacer pequeñas rupturas en el día para volver a despertarlos, volver a romperle la rutina. Y esta fue la siguiente. Cuando llegamos y empezamos a ver cuadros, enseguida empezaron a hacer preguntas, a ver cuadros, a compararlos, a agruparlos por temas, y después de esta actividad todos quisieron reproducir el cuadro que habíamos recibido en el sobre para poder contarlo a sus papás, para poder enseñarlo, y empezamos a plantear la hipótesis y a trabajar sobre Joaquín Lobato. Y a partir de este momento, todo en nuestra aula se vuelve Joaquín Lobato.